Buenas noches, pensé bien. Buenos días. Que la junta está en la noche, pues. Compañeros, para mí es una sorpresa, vine a conocer cómo trabajan grupos hermanos, programas hermanos, y me toca dar la conferencia. Yo cobro caro, quiero decir, por esta ocasión por primera vez no va a ser cortesía. Es una felicidad porque el venir acá obedece mi motivación. Mi motivo es ser acompañado por una persona que está intentando empezar a caminar dentro de Alcohólicos Anónimos, una persona que yo quiero mucho, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar hablar. A mí me pide que yo hable de mi vida, de cómo me ha ido en Alcohólicos Anónimos. Fíjense que el día de ayer, me enseñó un video mi amigo Chava, el abuelo, estuvo conmigo ayer, donde le pregunta a su mujer, una videollamada, le pregunta a su mujer, le dice, oye, ¿por qué te quedaste conmigo? ¿Por qué me escogiste? Dentro de unas peladeces que le preguntó por un clásico alcohólico, la señora le contesta y le dice, me quedé contigo porque me di cuenta que eras un hombre muy inteligente. Y después me cuenta que cuando su mujer se va a los años con su bebé, con sus hijos de su casa, de su lado, se lo encuentra en el baño flexando con cemento. El hombre inteligente al que le apostó la esposa terminó dejándolo por la seguridad de su familia, porque no era lo que ella había pensado, entre comillas, porque él estaba ahí. Y me remontó a la idea de pensar de por qué mi vida me llevó al punto donde yo tuve que sumergirme en las garras del alcohol y terminar siendo un borrachito de banqueta. ¿Qué pasó? Cuando yo nazco siendo un ser virtuoso, ¿no? Porque todo niño sale limpio, nace a semejanza de Dios que conozco acá, el Dios que conozco acá. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero con el tiempo me voy transformando. Yo mucho escucho la constante dentro de Alcohólicos Anónimos, que los alcohólicos beben por venir de una familia disfuncional, por ejemplo. Papá jodido, mamá jodida, por la culpa de ellos bebí, que porque me pegaron, que porque me dieron mala vida, que porque fue mi vida un caos y una miseria, ¿no? Yo tengo que hablar con mi verdad. Mi mamá, maestra, ejerciendo en el CONALEP, mi papá, ingeniero, ejerciendo en el tecnológico, gente bien educada, bien formada, con buenos principios, con buenos valores, dedicados a darnos una vida holgada, llena de abundancia. No es presunción, es mi verdad. Porque tengo que descubrir que el alcoholismo mío no es pretexto, no es causante por nada. El que no tiene dice que bebió porque no tenía. Y el que tiene, ¿por qué bebe? Perdón, Europa y más allá. El que tiene, ¿por qué bebió? No te preocupes, échale. Resulta que hay algo dentro de mí. Hay algo dentro de mí porque mi primer borrachera a los 14 años escasamente fue allá en el pueblo de mi papá, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Pues mi papá era un personaje público, subdirector del tecnológico, formador de una secundaria allá en el istmo, director. Llegaba y era bienvenido, ¿no? Llegaba
su ídolo que está hablando, su personaje preferido. Me siento con los primos, protegido por ellos. Me ponen el cartón a destaparlo. Yo, ignorante de cómo se destapaba una cerveza, quería destapar una como una. Había más cerveza en mi cuerpo que en mi estómago. Me bañaba cada vez que destapaba una cerveza. Pero quiero decirle que la primer borrachera terminé totalmente perdido. Bien borracho, como si hubiera bebido toda mi vida. Desde la primera vez que bebí, fue a embrutecerme. Yo ya venía predestinado, ya venía hecho para este maravilloso mundo de los alcohólicos. ¿Cuál fue mi pretexto? Que mi padre y mi madre, como buenos profesionistas responsables de una sociedad de alumnos a los cuales ellos formaban, tenían que salir a las 6 de la mañana. Mi mamá tenía turno quebrado, venía, nos servía de comer, se regresaba. Mi papá, como subdirector del tecnológico, llegaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Había quien nos cuidara, que no eran nuestros padres, pero nos dieron una sobreprotección y una libertad en abundancia. Y como no había una guía física, sino había excelentes proveedores, en automático esa libertad, conforme fui creciendo, se fue transformando en libertinaje. Y un libertinaje sin rienda, sin limitaciones, con abundancia. ¿Y cómo está eso? Que porque no quieres bebes, pero porque tienes bebes. O sea, no se entiende el alcohólico. Pero esa libertad que tanto me gustó, oí hace un ratito, a mí me gustaba el alcohol y me gusta hasta la fecha. Lo único que entiendo que ya no es mi socio. Ya no me llevo con él, ahí lo dejo de su lado y yo me quedo de mi lado. Por eso estoy aquí ahorita. Me empezó a llevarme a juntar con gentes iguales a mí, gentes afines, donde todo nos valía y nada nos importaba, donde podíamos saber que podíamos hacer lo que quisiéramos porque papá gallo y mamá gallina siempre iban a proteger a su pollito. Y eso me lleva a empezar a cometer excesos. Tan es así que mi vida la fui transformando en un ambiente donde cada vez fue acrecentándose más mi alcoholismo. Y ese alcoholismo fue quitándome el resto de mis prioridades. Yo dejé de tener prioridades. Yo no me veía más que curando la cruda. Sí, o sea, qué mañana, qué ingeniero, qué arquitecto. Sí, estaba en una escuela y tenía una visión de lo que quería hacer, pero en el fondo no me veía, no me soñaba así. Pensé que ese mundo maravilloso de abundancia me iba a permitir siempre estar en esa nube rosa. Y queriendo ser para unas cosas un hombre libre, adulto y capaz de poder tomar sus decisiones, todas destructivas porque ni una constructiva, pero jamás ser responsable de mi vida, jamás agarrar las riendas con responsabilidad. Y eso me fue llevando. Yo me voy a Oaxaca a estudiar arquitectura porque me gustó irme allá, porque yo lo único que quería es que nadie me viera y me interesaba que me pasara mi quincena, mi mesada y poder hacer lo que yo quisiera. Sí, efectivamente, yo tenía muy buenas posibilidades para ser un gran arquitecto, porque tengo esa habilidad, es algo que se me da. Pero antes, primero iba la necesidad de beber, primero, antes de mi carrera, primero estaba la cerveza, la copa.
inicié hablando de cómo la mujer de mi amigo, la esposa de mi amigo, pensó que era un hombre inteligente, porque a mí me tocó otra igual. La que era mi novia acá, pues me fue a alcanzar a Oaxaca, agarró una maletita, ahí echó su vida, llegó a su mamá y a su papá. Ella escasamente 17 años, 18, y se fue a seguir a su ídolo, su príncipe azul, su todopoderoso. Si me estoy alabando mucho, pero no, yo la fui a esperarla a terminar, pero como no llegó a la hora porque se retrasó el camión en México al transbordar a Oaxaca, tuvo que esperar casi todo el día a terminar. Me fui a emborrachar, ya cuando llegué yo ya estaba bien pedo. Cuando me levanté al siguiente día, mi mujer estaba en el piso tirada, durmió en el piso, y en Oaxaca, que conoce, hace mucho frío en la noche. Fíjate nada más, desde el primer día de la relación de pareja, donde empezó su luna de miel mi esposa, la que es hoy mi esposa, a eso le apostó, cabrón. Yo me admiro porque sigue conmigo, y a veces ni lo valora uno, a veces ni lo sabe uno apreciar. Finalmente, mi esposa se embaraza de mi primer nena, Celsi, y me retiro de Oaxaca, dejo mi carrera media y me vengo para acá para cobijarme con mi papá, porque ya tenía mujer, ya tenía hija, pero seguía dependiendo del viejo, y el viejo seguía en el tecnológico chingándole de 6 de la mañana, de 5:30 a 10 de la noche. Me incorporo aquí, en el tecnológico, vuelvo a tomar mi carrera, pero traigo también en mi maleta la botella, con las nuevas costumbres que yo tomé allá, porque allá el mezcal está bueno, las fiestas no paran, las fiestas del pueblo de mi papá duran 20 días, todo el año se preparan para poderse emborrachar todo lo que hicieron en el año durante 20 días. Entonces, caminamos, empieza a crecer mi hija, lógico, mi papá se empieza a dar cuenta del personaje tan ilustre que estuvo formando, me empieza a conocer porque me da una casa al lado de su casa, me regala una casa, fíjate. Ni siquiera tuve que saber cómo se pegaba un tabique. Ya me lo pusieron todo hecho. Me compró 3 taxis, lo pintó y me dijo para que de aquí estudies, mi ídolo, para que de aquí estudies mientras acabas tu carrera. Chécate porque a mí no me convencen los que fueron pobrecitos y que por eso bebieron. Porque yo bebí por tonto. No creo que hayan bebido por vivo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que no pude terminar nada. El alcohol fue mi mejor carrera. El alcohol tenía otro plan para mí, cabrón. El alcohol tenía construido un destino para mí. Viene mi segunda hija. Yo, un alcohólico, tenía mis carros y terminé siendo taxista, porque en un momento le dije a mi mujer, yo ya no voy a estudiar, voy a dejar de estudiar porque ya me da vergüenza que mi papá me esté manteniendo a mi familia y a mí, y voy a dedicarme a todo lo que tenga que hacer para formar a mis hijas, que ya son 2, y cambié mi apuesta hacia mi futuro por el futuro de ella. Es lo único lúcido que pude haber hecho, y lo mejor, yo creo, de mi vida. Es el mejor trabajo que he hecho. Pero no dejaba el alcohol, compañeros. Yo seguía bebiendo. Y sí, le echaba ganas, entre comillas, pero un gastito para mi vieja y un montonzote para el alcohol.
O sea, la proporción alcohol, familia era 100-20, yo creo. Yo era el padre de familia, pero ya no permitía que mi padre me dijera nada porque yo ya era responsable de mi vida. Imagínate ese hombre que se dedicó a formar profesionistas, ingenieros, durante toda su vida, más de 55 años, siendo un profesionista de la educación, formando más de 1,000 o 2,000 o 3,000 ingenieros. Tener a su hijo un fracasado. Y lo más fregón de mi padre fue que jamás me reclamó, jamás perdió la esperanza en mí, jamás me vio a menos, nunca dejó de creer en mí, nunca dejó de apostar a que yo iba a ser una persona diferente. Chécate, todos creen en mí, todos creen en ti, todos creen en ti, menos tú, canijo. Tú, mujercita, que haces hijas, que haces hijos, que eres el ejemplo a seguir. Ellos no van a dejar de ser tus hijos, y cuando te van a ver tirado te van a levantar y te van a abrazar. Si sigues bebiendo y tienes quien siga detrás de ti, te va a cuidar, te va a bañar, te va a cambiar, va a limpiar tu vómito, porque no deja de creer en ti, porque no deja de quererte. ¿Qué me hizo llegar a Alcohólicos Anónimos? Yo hago un primer intento con mi prima Adriana, me trae al programa. Yo bien obediente, dice 3 meses y vete a hacerte la prueba. Yo lo entendí que era un permiso, ¿ah? Me la creí, me quedé por encimita. Llegó el hijo de papi, porque yo era hija de papi. Me voy a los 3 meses. Mira, ya entendí que la cortas donde la dejaste, la tomas donde la dejaste. Vuelvo a ese ritmo y con más ganas, pues, porque quería recuperar el tiempo perdido. Me dedico a beber 1 año. Ya mis últimas borracheras fueron de beber diario 1 botella de vodka, diario. Y si no me llenaba, iba y buscaba más. Mi mujer ya escondía todo lo que fuera alcohol, hasta los perfumes en la casa, porque en el tiempo que yo dejo de beber no había tiendas de conveniencia de 24 horas. El alcohol, si no me hacía mi refacción bien el refri que estuviera lleno de caguamas o de lo que iba a beber, para cuando ya fuera noche y no pudiera salir, pues ver el refri que hubiera, ahí andaba yo buscando, me quería beber el perfume, no importa lo que fuera, yo me lo bebía. No podía haber una botella de nada ahí porque yo me la bebía. Pero en ese lapso tengo la suerte que Dios se fija en mí y me permite embarazar a mi mujer. Digo la suerte porque la bendición de ser padre es maravillosa. Pero el destino tenía otro plan y la cola tenía otro plan. Me encuentro que esa botella de vodka diario, me acuerdo que la bebía con jugo de piña, tenía que ser hoy, ya había hecho estragos en mi cuerpo, ya mi sangre traía alcohol, ya mi esperma traía alcohol. Intenta mi hijo, se forma, empieza a crecer dentro del vientre de su madre. Y cuando a los 8 meses a punto de nacer, una madrugada me habla mi esposa, me dice, Olegario, levántate, yo bien borracho. No se me olvida porque ahí se me bajó la peda. Y tiene una bola aquí. Y me dice, ánimo, hermano. Y me dice, no se mueve. Lleva rato y no se mueve. A esa hora me sale lo valiente, lo responsable. Me voy corriendo al seguro.
Sale, entra un médico, entra otro. Sale un médico y me dice, señor, quiero decirle que está su esposa pasando por un problema. El producto no se mueve. Su producto está muerto. ¿Entendió? Y lo más triste es que mi esposa pues tiene que vivir la labor de parto, tiene que dar a luz, buscar, hacer un esfuerzo para que nazca su hijo, pero sabe que van a ser muertos. Fíjate, de esto ya pasaron más de 20 años. Fíjate, no lo puedo, todavía me duele, ¿no? Nunca me va a dejar de doler. Y cuando me pregunta el doctor y me dice, ¿quieres saber por qué murió su hijo? Yo le digo, muy sabio, no, es su voluntad de Dios, yo no tengo por qué investigar. Bastaba con que le hicieran una prueba y saliera todo el alcohol que le sembré a ese niño que no le dio una oportunidad. Ahí fue donde entendí que te dicen, eres asesino de tu propia familia, en eso te transformas. En ese momento dije, yo hubiera preferido que mejor me hubiera abandonado mi familia, si hubieran ido mis hijas, pero que hubiera nacido mi bebé. O sea, date cuenta. Ya llegaste, no entendiste, canijo. El que viene por primera vez debe darse cuenta que esta es una oportunidad de vida única. Cuando entras y sales, ¿qué estás haciendo? Desafiando a Dios, desafiando tu destino. Es lo único que vas a lograr. No vas a traer un éxito si te vas a beber, vas a traer una desgracia. Vas a traer un dolor que ya no vas a poder cambiar. No vas a regresar triunfador si tú te vas. Ahí sí me quedo y me convenzo que soy alcohólico. Ahí me doy cuenta que ese es mi destino y es a lo que yo pertenezco. Y empiezo a trabajar con mi aceptación de mi enfermedad. Empiezo a trabajar con mi aceptación de que yo tengo defectos de carácter. Empiezo a entender que yo soy un ser deforme de naturaleza que ha transformado su vida, que cambió su destino posible, natural, por el cual fue creado, porque sembró su propio destino y formó su propio caminar, y que en eso arrastró a los seres que venían al lado de él, arrastró a la familia, y entro y encuentro que aquí puedo hacer algo para cambiar, y ese proyecto de vida que dije, voy a hacer lo que yo no fui, voy a permitir que mis hijas lo sean, y voy a trabajar de lo que sea. Yo he hecho de cualquier tipo de trabajo, a mí el trabajo me dignifica, no me avergüenza. Entonces, el día de hoy, compas, orgullosamente tengo 2 hijas profesionistas, bien hechas, bien logradas, oí hace rato, excelentes. Fíjense que los hijos del alcohólico son excelentes, yo creo que la parte de alcohol que les tocó los potencia, ¿no? Pero no para que se vuelvan borrachos. Te voy a decir algo, yo discerno un poco con el alcohólico que me dice que está aquí para guardarle la silla a su hijo. Yo no estoy de acuerdo, porque no pierdas el tiempo aquí, o sea, ven el tiempo, dice la cruz de la sobriedad, casa, trabajo, grupo, que no se te olvide, por eso la literatura está plasmada. Tiempo para el grupo, tiempo para el trabajo y tiempo para la familia. Porque sí es cierto, te la puedes vivir aquí toda la vida. Y es bonito y es maravilloso, como mi padre que formó miles de ingenieros y no pudo formar a su mongol. Es lo mismo, también la carrera del alcohólico es una carrera más. No podemos dedicar, o yo no debo dedicarme a formar alcohólicos liberados de la enfermedad o controlando su enfermedad y que en mi casa se me estén destruyendo. Porque todo joven tiene su momento difícil. En la mujer dicen que es la edad de la punzada. Los depredadores están allá afuera esperando, disfrazados de amiguitos, aprovechando que si tu papá, mamá está trabajando allá afuera, ellos van a entrar.
Por eso el alcohólico debe estar con un ojo al gato y otro al garabato. Ayer me gustó porque le dije a un compa, vamos, dice no, porque voy a salir con mi hijo, quiere hablar conmigo. El otro día un servidor de estructura tenía un evento familiar donde sus hijos le rogaron que se fuera, pero como él tenía una reunión donde iba a coordinar, dejó a sus hijos en esa reunión especial, vinieron, ya son grandes, ya se formaron, ya tienen familia, vinieron a reunirse y su mujer ya murió, y mi compadre, y en lugar de decir, discúlpenme, esta noche no coordino, se fue a coordinar y los dejó. Se le olvidó que su familia también es parte de su existencia. Imagínate, ¿para qué estoy separado acá todos los días si no voy a tener el tiempo para los seres que amo? Si ustedes lo quieren, imagínate cómo no he de querer a mis hijos. Hace escasamente un año, cae enfermo mi viejo. Y me toca cuidarlo. Antes de cuidarlo, antes de que cayera enfermo, yo llego al siglo XXI con un infarto, me operan del corazón. Salgo del infarto, me hacen mi operación y me dice el doctor, cardiólogo allá en el siglo XXI, usted váyase y repose porque su capacidad de corazón va al 23% de lo que puede tener funcionar su corazón. Solo eso es decir, les tiene activo ahorita, lo demás no funciona. Y me hablan saliendo yo del hospital, ya con mi maletita, y me dicen, vente rápido porque tu papá está mal. Compa, lo tuve que cuidar. Yo tenía que ser cuidado y me tuve que prestar a cuidar a mi papá. Y ya en la última etapa, en el último día, cuando nos tuvimos que llevar a Cuernavaca de emergencia a ver si se salvaba, que ya nos habían dicho todos, ya déjenlo en su casa, ya no lo muevan, ya denle una muerte digna. A esa hora afloran los hijos que nunca estuvieron y quererlos salvar como si fueras Dios. Yo había pasado 53 años al lado de mi padre, a excepción de los 2 años que me fui a Oaxaca para un estudiante. Y ya con sus últimas palabras, antes de que lo intubaran, me dije, ven, ya en la camilla para subirlo a la ambulancia, para llevarlo a Cuernavaca. Hijo, que nunca se te olvide que yo soy tu amigo, me dice. Y que ya no puedo hablar. Fue lo último. Sale. A los 2 días se muere en Cuernavaca y ahí nos los traemos. ¿Pero qué crees? Cuando nos venimos, mi mamá se quedó aquí porque ya no podía viajar. Ella ya tenía su vientre así. Le dio cirrosis. A mi mamá le dio cirrosis. Y lo más chistoso es que ella no bebió nunca. Por eso cuando veo un teporochín con el merezquito, no me van a decir que son borrachos ustedes, porque hasta la madre les voy a inyectar. Los que somos dueños de nuestra vida, la queremos destruir. Y quien cuida su vida misteriosamente, Dios, le manda ciertas designios. Enterramos a mi papá y ahora sigue mi mamá, entra y sale para que le quitaran el agua. Desde el principio nos dijo el especialista, su mamá compró un boleto, pero nada más es de ida. No hay boleto de regreso, esto tiene final. Y a cuidar a mi mamá. A cuidarla, seguir cuidándola 24 horas. A mí me tocaba una semana a mi hermano con su familia y otra semana a mí. Curiosamente mi familia no me quiso ayudar. No importa, ellos que me sabrán por qué. Pero yo no dejé de ser hijo. Y 2 noches antes de que muriera, quiero decirles que mi mamá era de Guadalajara, era una mujer recia, de rancho, criada en rancho. No era muy cariñosa como las alcohólicas.
muere mi mamá, pero antes de morir me dice, le abrazo, ya no era mi mamá, era mi bebé porque lo regresan. Ya me baja. Y le digo, mami, te abrazo ya toda débil, ya no podía respirar, la sentaba, la acostaba. Mami, te quiero mucho. Hijo, me dice, yo también te quiero mucho, estoy orgulloso de ti. Y ya el otro día murió. Cuando hice la reparación de daños, me linqué, luego. Y mi mamá me veía. Ya me bajo. Así como me ves tú. Mi mamá me veía. Y no me esperó a que yo reparara todos mis daños. Dice, mira, Olegario, ya párate. Te ves ridículo ahí, dice. Si lo único que querías es que dejaras de beber, cabrón. Ya dejaste de beber, ya se acabaron mis congojas. Yo que te puedo estar juzgando si eres mi hija o yo te parí. Ya párate y vamos a cenar mejor. Sí. No soy el monstruo que yo pensaba que había creado como pretexto para seguir bebiendo. Quien te ama, tu hijo, tu mujer, tu pareja, quien sea, cree en ti. No tiene resentimiento para ti. Te lo perdona todo. Lo único que quiere es que dejes de beber y dejes de hacerlo sufrir. Y dicho de otra manera, que dejes de estar chingando a la madre. ¿Qué dice 24 horas? ¡Bravo! Comparte.